Marcia, mis recomendaciones para que grabes un podcast. Es súper sencillo. En primer lugar, hay herramientas que te facilitan la grabación. Yo te recomendaría que usaras Zoom, porque Zoom, una vez que tú conviertes el archivo, te da dos tipos de archivos, uno de video y uno que en caso de que quieras hacer un video podcast, es decir, que quieras subir ese podcast a YouTube, puedes hacerlo con Zoom, en caso de que no quieras hacer un video directo y desde ahí cargarlo a tu podcast. Entonces, un video de Zoom estaría súper bien. El otro elemento que me gusta de trabajar con Zoom es que te da dos tipos de archivo, un tipo de archivo de video y un tipo de archivo únicamente de audio. En mi caso, yo grabo el podcast con Zoom y luego utilizo únicamente la pista de audio. La otra recomendación que te voy a hacer es, tienes que comprarte un micrófono. Yo me compré este. Hay muchos tipos de micrófonos que puedes usar que están en Amazon. Si quieres después, aparte, me puedes preguntar y te puedo mandar una lista de este tipo de herramientas que podrías utilizar. Pero para podcast, un micrófono es súper, súper básico. Ahora, te voy a compartir la página de Spotify para que puedas utilizar la plataforma. Es súper sencillo. Vas a entrar aquí y vas a buscar Spotify para podcasters. ¿Sí? Te va a abrir la primera opción. ¿Por qué es importante? Porque si tú vas a hacer un podcast, debes tener una cuenta como podcaster dentro de Spotify. Vamos a entrar, ya la mía yo la abrí, te va a pedir las indicaciones del podcast, tienes que, bueno, loguearte en Marcial Grajeda, el nombre del podcast y te va a pedir la clasificación. ¿Qué es la clasificación? Déjame ver si aquí tengo un poco más de esta página. Mira, voy a abrir aquí para que veas. Te va a pedir la categoría del podcast. Tienes que elegir si va a ser educación, negocios, comedia, autoayuda, crecimiento personal. Lo tienes que elegir. Esta es la configuración de ese contenido que te vas a colocar allí. Debes colocarle una portada para identificar el podcast, que puede ser o tu foto o alguna portada que identifique el contenido. Tienes que hacer una descripción de lo que va a ser ese contenido y adicionalmente a esto deberías hacer de una vez o cargar un primer episodio o cargar una descripción de en qué va a consistir, perdón, tu podcast. Y pues después de allí te va a aparecer una pantalla, te va a aparecer este menú de aquí arriba que dice inicios, estadísticas, episodios, que es súper sencillo porque aquí vas a poder ver en el menú donde dice episodio nuevo, le haces clic y ahí vas a poder, ya aquí es una cosa súper intuitiva, vas a poder cargar un episodio. ¿Ves? Aquí selecciono un archivo y yo lo que hago es que me voy a Zoom, en donde yo tengo los videos de Zoom, ¿verdad? Elijo el que desee, ¿verdad? Por ejemplo, este, ¿ves? Y él lo graba, lo carga. Entonces aquí ya tienes que ponerle el nombre de ese episodio. Aquí yo siempre te recomiendo que coloques una edición. Ya va. Vamos a continuar con la carga para terminarte esto. Una breve descripción de lo que va a ser ese episodio, de qué vas a tratar. Y después, pues le das siguiente. Bueno, aquí vamos a poner siguiente. Y entonces aquí ya te va a aparecer el menú que te permite programar el episodio si es lo que quieres hacer o si lo quieres publicar de una vez. Esto siempre lo tienes que responder si vas a tener contenido explícito o no, es decir, si vas a hablar de sexo, drogas, etc. Entonces, yo lo que hago es planifico mis episodios, grabo varios de una sola vez y después los cargo y los
programo. Y entonces van saliendo todos los días, los jueves a las 9 de la mañana, hora de España. ¿Sí? Bueno, después aquí te va a preguntar, eh, vamos a hacer esto aquí, vamos a poner esto por aquí. Lo estoy haciendo contigo y ya después yo tengo que borrar esto. Y algo que falta. Aún no. Y bueno, aquí siempre Spotify te va a pedir que coloques algo para interactuar. Yo he usado la pregunta predeterminada de ellos, ¿qué te pareció este episodio? Y bueno, ya hay personas que me han dicho, me ha gustado, gracias por el ejercicio, tal. ¿Sí? Vale. Tiene una opción de encuestas, yo la verdad no la he usado aún. Yo estoy también iniciándome en el tema del podcast, así que no he usado todavía el tema de encuestas, pero bueno, allí también está. Y bueno, ya una vez que tú haces toda la programación, mira que es súper sencillo, intuitivo, mira te queda el nombre del episodio, descripción, fecha en la que vas a publicarlo, si contiene o no alguna promoción, que generalmente esto es si alguna marca te ha contactado para tener publicidad en tu podcast, y pues la descripción, ¿sí? Entonces ya aquí te da la opción de programar, ¿no? Entonces, otra de las herramientas que tiene Spotify es que te permite generar un link si lo publicas, si es una publicación que estás haciendo como que al día, es decir, cargué el episodio hoy y lo publico hoy mismo, puedes compartir, te da la opción de compartirlo en Facebook o en Twitter. Si es una programación, te da la opción de generar el enlace y yo lo que hago es que en el caso de como son programados, yo tengo copiados los enlaces y los tengo en el blog de notas de mi móvil y lo que hago es que subo una historia diciendo acabo de subir mi podcast, tal, tal, tal. ¿Sí? Como puedes ver, es súper, súper intuitiva. Yo lo voy a dar eliminar el episodio porque yo no voy a publicar esto. Sí. Y entonces, pues bueno, así es como yo manejo el podcast. La verdad que cada quien tiene su formato. Yo este formato lo he hecho, no sé si has escuchado mis episodios, puedes ver que en esta pantalla son episodios bastante cortos, porque mi idea es como compartir tomas de conciencia y en un formato mucho más ligero, que no requiere tanto una producción como el caso de los reels, ¿sí? Que si me tengo que maquillar, que arreglar, que no sé qué, que tan, sino una cosa mucho más ligera, ¿vale? Entonces, bueno, espero que te sea de utilidad. Como puedes ver, es súper sencillo. Recuerda, tienes que crear una cuenta en Spotify. Yo actualmente solo tengo una cuenta, solo los creo, subo directamente a Spotify. Hay algunas plataformas que te pueden como gestionar el podcast en diferentes plataformas, Spotify, Apple y tal, pero las plataformas que hacen esto tienes que pagar una membresía. Entonces, actualmente, pues yo como estoy iniciando con este tema del podcast, estoy probando y realmente quiero que sea un formato ligero, que no me genere así preocupación ni angustia por esto. Yo lo tengo nada más en Spotify, me siento que va bien, siento que ha tenido buena receptividad. Hay episodios que han recibido más escuchas que otros, es normal, Marcia. Así que bueno, pues esta es un tutorial bastante sencillo de cómo puedes subir tu podcast en Spotify. Espero que te sea de utilidad y cuando tengas tu podcast que me envíes la liga para poder escucharte.